Noche ya, estimados amigos. Gracias a la invitación de Perú Contable acá, ya desde el año pasado estamos dictando diversos cursos, diversos temas al respecto. Y el día de hoy nos enfocamos al tema de tributación de sujetos no domiciliados. Esta primera parte vamos a ver lo relacionado a las partes generales, la renta de fuente peruana, las retenciones, algo de sucursales. Y también la parte final de hoy vamos a ver ya propiamente casos con, digamos, utilizando los convenios para evitar la doble tributación, lo que conocemos más comúnmente como CDIs. La próxima clase, el día miércoles, vamos a hacer servicios digitales, que es un tema también bien un poquito amplio, pero muy interesante, el tema de regalías. También vamos a ver más casuística con convenios para evitar la doble tributación, algunos casos de fiscalización también de lo que es no domiciliados. Por lo general, estas últimas semanas he tenido la oportunidad de apoyar en el tema de IGB no domiciliado, que es también otro tema también que vamos a tocar el día miércoles, que es un tema recurrente, el tema de IGB no domiciliados. Y bueno, noche adelante, y más casos que pueden ir saltando acá durante el desarrollo de la clase. Por favor, igual, imagino que ustedes tienen también diversos temas, podemos ir comentándolos. El tema de tributación no domiciliado es un tema muy amplio, la verdad, es muy amplio. En otras universidades muchas veces hay especializaciones que lo podemos llevar en 4 o 5 meses, incluso en el exterior también hay capacitaciones. A nivel Latinoamérica hasta Brasil, Argentina podemos llevar, en Europa, España, bueno, en otros países Holanda, pero hay muchas veces el idioma. El tema de tributación no domiciliada es muy amplio, pero a la vez muy interesante. A los que les gusta, lógicamente les va a interesar bastante. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy. Igual, si tuvieran todas las consultas respectivas, por favor, háganlo llegar. Y es muy importante partir de esto, que algo básico que todos lo debemos conocer. El tema, digamos, de la condición tributaria que se les atribuye a ciertos sujetos para efectos tributarios. Estamos hablando de los sujetos domiciliados y los sujetos no domiciliados. Y muchas veces nos dicen, ¿para qué esta definición? ¿Para qué esta terminología? ¿Para qué la necesidad de esto? Lo que pasa es que la ley del impuesto a la renta trata de identificar este tipo de sujetos, esta condición, el aspecto subjetivo también para poder gravar ciertas rentas acá en el país. Y, por ejemplo, todos sabemos acá, solamente para ejemplificar, por ejemplo, en la diapositiva, el tema de los sujetos domiciliados. Si partimos, por ejemplo, nosotros, cualquier persona natural se puede trasladar a otro país, puede generar algún tipo de renta, le pueden pagar, digamos, por una prestación de servicio, o tal vez por la venta, tal vez, no sé, tuvo en España, por ejemplo, un departamento, lo enajenó, o tal vez tiene inversiones en acciones en la Bolsa de Nueva York, inversiones en la Bolsa de Londres, y diversas actividades que puede tener nosotros como peruanos. Es decir, nosotros ya al ser residentes peruanos, al ser nacionales peruanos, adquirimos la condición de sujetos domiciliados. Entonces, cualquier tipo de renta que generemos acá en el país se entiende que es renta de fuente peruana, pero adicionalmente nosotros podemos trasladar a cualquier parte del país, del mundo, y podemos generar también esa renta. Entonces nos vamos a preguntar, ¿esa renta también debe tributar? Perfectamente que sí. Y pasa que muchas veces sé que por acá pueden haber consultores y siempre les van a preguntar, ¿es un accionista o muchas veces tiene dividendos en el exterior? Tiene dividendos, por ejemplo, en una empresa de Estados Unidos, y le van a preguntar, allá ya me han hecho una retención o se ha hecho un pago del impuesto. Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy tributando 2 veces? Voy a tributar acá en el país y a la vez voy a tributar en el exterior. Entonces siempre salta esa pregunta y a ustedes les van a trasladar la misma y ustedes van a tener que absorber en eso. Y ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué mecanismo hay para evitar la doble tributación? ¿O en realidad vamos a pagar el doble impuesto? ¿Qué debemos hacer? Hay en esa pregunta típica siempre que nos hacen directo, y como dicen, uno es abogado, uno es contador, debe saber, al menos por ahí. Y a diario a veces nos consulta. ¿Qué hay ahí? ¿En realidad pagamos 2 veces el impuesto? No puede decir, si soy sujeto domiciliado, perfectamente, la renta que pueda generar en cualquier parte del mundo, incluso la renta que pueda generar en paraíso fiscal, el paraíso fiscal más conocido que todos a nuestro alcance es Panamá. Podemos prestar un servicio en Panamá, igual a pesar que ese concepto está ubicado, está generado en paraíso fiscal, igual va a tributar. Entonces, digamos, para efecto de la determinación anual, por ejemplo, de renta, si estamos hablando como persona natural, vamos a tenerlo que incluir en nuestra determinación anual, personal. Entonces, pero vamos a decir, si acá vamos a pagar un impuesto, ¿por qué también allá vamos a pagar? Entonces, entre comillas, estamos pagando 2 veces. ¿Qué podríamos hacer o cómo se evita la doble tributación ahí? Si bien es cierto, ese pago se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, eso se puede traer como, es decir, por ejemplo, partimos
directamente. $1000, por ejemplo, va a tributar, no sé, por un servicio personal allá en Estados Unidos, $1000. Allá, por ejemplo, el fisco americano, y si hay la obligación de declarar, he visto las declaraciones muchas veces que se hacen en el fisco americano y bien detallada, la verdad. Por ejemplo, que se pague $200 allá, pago de impuestos. Yo le pregunto, entonces, esto también voy a tener que incluirlo en la determinación personal acá en Perú. Entonces yo también lo voy a incluir, pero yo estoy pagando un impuesto allá en Estados Unidos, a la vez voy a pagar un impuesto acá en el Perú. Entonces usted podría decir, ¿por qué estoy pagando doble? ¿Esto cómo se puede neutralizar? ¿Se puede neutralizar? Esto se utiliza como un crédito. Si ustedes han revisado por ahí su declaración personal anual, ahí han visto una, ya si hablamos formalismo, declaraciones, ustedes han visto una casilla que dice crédito por renta de fuente extranjera. Ahí va. Entonces esto se utiliza como un crédito. Perfecto, pero con un límite, que es la tasa media que establece el artículo 88, que lo vamos a ver también en caso práctico más adelante, artículo 88 concordado con el artículo 50 de la LIR, y este es el artículo 58 del reglamento. Esto sí se puede utilizar como crédito. Entonces, cuando ustedes hacen su determinación anual personal, adelante, buenas noches, después van a tener que neutralizar esto acá. Y es un mecanismo para evitar la doble tributación. Este es un mecanismo unilateral, porque hay bilateral que son los CDIs, multilateral que son los convenios, digamos, marcos generados por 2 o 3 países. Ejemplo, caso, la decisión 578, 4 países conformantes. Por ejemplo, acá esto lo podemos neutralizar a través de un crédito. Entonces aquí, ahí vamos a ver más adelante solamente para comenzar. Entonces los sujetos domiciliados tributan por sus rentas de fuente mundial. La renta que generan acá en el país y la renta que generan en cualquier parte del mundo. Perfecto, eso creo que todos lo sabemos. Así también los sujetos no domiciliados van a tributar solamente por sus rentas en el Perú. Por ejemplo, el caso típico, los artistas, ya que muchas veces vienen artistas seguidos, y los que podemos ir, vamos, los que no, solamente aplaudimos. Entonces, digamos, cuando ellos vienen acá, digamos, por la actividad artística que realizan, ¿ellos deberían pagar algún impuesto en el Perú? Por supuesto que sí, porque la renta lo están generando acá en territorio peruano. Entonces, cuando, digamos, la empresa que, digamos, le está pagando, le tendrá que retener el 15%, si es que viene como persona natural. Perfectamente. Entonces, aquí estamos ya viendo la diferenciación y esto es que nos va muy importante, porque en realidad esto nos va a servir mucho porque, a ver, pasa lo contrario cuando muchas veces vienen sujetos del exterior. Y muchas veces, ya que estamos hablando jocosamente, algunos dicen que estamos siendo invadidos por venezolanos, ¿no es así? Entonces la pregunta es, digamos, cuando ellos ingresen, por ejemplo, a una planilla o emitan algún documento del exterior, entonces ellos fácilmente podrían considerarse a la vez sujeto domiciliado en su país y sujeto domiciliado en el Perú. Pueden tener a la vez 2. Entonces hay 2 condiciones tributarias diferentes que tal vez me obliguen a pagar un impuesto allá y también acá. Y de ahí vamos a ver cómo se desnaturaliza eso. Pero este es lo básico que debemos tener acá bien fregnado, que en realidad los sujetos domiciliados tributan por sus rentas en cualquier parte del mundo y los sujetos no domiciliados solamente en el país. Y para llegar a eso solamente algo rápido, para definir sujetos domiciliados somos todos nosotros nacionales acá en el país, quien más una persona natural extranjera con residencia en el Perú, más de 183 días acá en el lapso de 12 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay muchas personas que vienen, digamos, solamente 4 meses, 5 meses. Ellos, por el tema de residencia, por el tema del tiempo acá, que están en el país, no van a poder considerarse sujetos domiciliados en el país. No van a poder porque no están cumpliendo el requisito de los 183 días de permanencia en el país. Y usted me pone a decir, ¿para qué tanto domiciliado y no domiciliado? ¿Por qué? Bajo el concepto, si yo soy domiciliado, voy a tributar con las rentas, la de forma de determinación acá en el Perú. Si soy persona natural, 8, 14, 17, 20 y 30. En cambio, si yo soy sujeto no domiciliado, ¿cuánto asciende la tasa como persona natural? 30%. Imagínense cuando ustedes le van a abonar $1000 y diga, te voy a retener 30%, ¿cómo pone su cara? Es 30%. Es igual, por ejemplo, que nosotros también te voy a retener, en vez de 8, te voy a retener 30%. O sea, es un impuesto que se va a la cerca del Estado y en realidad ese es, digamos, para ir diferenciando la necesidad de poder decir, domiciliado es una forma distinta, no domiciliado también es otra forma de determinación.
Entonces, ¿quién es más? Las personas constituidas en el país. Pero aquí hay una particularidad. Si queremos acá la persona del sujeto del exterior, por ejemplo, acá, ya que estamos hablando acá. La norma me dice tiempo de permanencia 6 meses, más de 6 meses en el país, en un periodo cualquiera de 12 meses. Por ejemplo, si cualquier persona del exterior viene en diciembre de 2016, hoy estamos septiembre. Se entiende que a septiembre ya cumplió de permanencia, sigue todavía en nuestro país, ya cumplió el tema de los 6 meses de residencia en el país. Entonces me puedo preguntar, ¿ya se considera sujeto domiciliado en el país? Aproximadamente lo ha cumplido por mayo, por ahí por junio, ya cumplió los 6 meses. Perfecto, entonces ya se ganó la condición de sujeto domiciliado para efectos tributarios, perfectamente. Entonces digo, si yo soy sujeto domiciliado, entonces me corresponde tributar con la tasa tal vez de 8 o 14. Sin embargo, hay que ver bien, porque en realidad el artículo 7 de la Ley de Impuesto de la Renta me dice bien clarito, los cambios en el curso del ejercicio solo producen efectos a partir del ejercicio siguiente. ¿Qué quiere decir? Él lo pudo haber cumplido en abril, mayo, junio, sin embargo, se hace efectivo esa condición recién al año siguiente, 1 de enero. Es decir, lo puede cumplir ahora, digamos, en mayo, junio, adelante, en 16. Sin embargo, la condición efectiva será 1 de enero de 2017. Y ustedes dirán, entonces, ¿y el lapso de tiempo que falta? ¿Cómo tributa? ¿Con qué tasa el impuesto de la renta? Sigue siendo considerado sujeto no domiciliado, con la tasa del 30%. Y eso es lo más grave, porque imagínense que esa condición lo haya cumplido en febrero del año 17, es decir, desde marzo hasta todo el año va a seguir tributando con el 30%. Y todos aquí vamos a ir con el correo del paso del día de hoy, vamos a ver viendo, todo es la tasa del impuesto, cuánto mayor abono al fisco, cuánto dejo de pagar. Eso es. Entonces, cualquier cambio en el curso del ejercicio siempre va a surtir efecto al año siguiente, siempre. Aquí estamos hablando de un tiempo de permanencia de 183 días que se tiene que cumplir para efectos tributarios. Voy a avanzar y de ahí yo regreso porque quiero, para cerrar la idea, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un ciudadano venezolano. Como sabemos, Venezuela se denunció el convenio, la CAN, la decisión 578 denunció, es decir, se salió de la decisión 578 en el 2005, 2006, por ahí. ¿Quién formaba parte de la CAN? Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. Hasta esa fecha, digamos, también formaba parte de la decisión 578. A partir del 2006 queda sin efecto, sale, entonces solamente nos quedamos Bolivia, Ecuador, Colombia y nuestro país. Perfecto. Y la particularidad que hay, de acuerdo a la decisión 578, que lo vamos a ver más adelante también, es un convenio multilateral porque firmado por más de 2 países, en la cual, digamos, me dice hay una excepción a la regla, y esa interpretación pura, creo que sí, por acá le he puesto, acá está, perfecto, sí, lo he colocado. Me dice, y esto es ya en aplicación del convenio de la decisión 578, la posición de la administración tributaria, la posición institucional, respecto a la condición de sujeto domiciliado o no, cuando se trata de un ciudadano colombiano, ecuatoriano o boliviano, en la cual me dice, a pesar que ese tipo de contribuyentes, a pesar que esos ciudadanos todavía no cumplan el plazo de 183 días en el país, para ellos hay una excepción a la regla. Entonces dice, ellos van a tributar desde el primer día que llegan al país, se le va a considerar como sujeto domiciliado. Es decir, llega el día de hoy, para efectos tributarios, ya se considera sujeto domiciliado. ¿Y eso qué me quiere decir? Que si, por ejemplo, va a una planilla, va a ser incorporada a una planilla, ¿qué tasa del impuesto a la renta le debería aplicar su empleador? ¿Qué tasa del impuesto le debería aplicar? 8, 14 según la escala impositiva para personas naturales. Esa es la excepción a la regla. Es igual, es cuando, digamos, vengan, por ejemplo, ciudadanos de Colombia, Ecuador y Bolivia. La misma regla debería aplicar a nosotros, residentes peruanos, cuando vayamos allá, también nos sujetaremos a las tasas impositivas del país donde vayamos. La misma regla. Estamos hablando por acá, principio de no discriminación, de los convenios que lo vas a ver por ahí más adelante. Esa es la excepción a la regla para este caso.
Caso contrario, si no estamos hablando de esos países, aplica para todos. Siempre tienen que cumplir el plazo de permanencia de más de 183 días en el país. Entonces, ellos, desde que llegan al país, ya se les considera sujeto domiciliado y por tanto tendrían que, digamos, tributar de acuerdo a las tasas impositivas acá en el país. Pero ya también llama la curiosidad porque, miren al siguiente informe, de ahí voy a regresar. Sí. Y ahí viene una precisión que me estaba olvidando y ya se adelantaron. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un ciudadano colombiano y nos emite un tipo recibo por honorarios o un documento tipo RH ya, perfecto? Cuando le abonemos, ¿le vamos a retener igual el 30% o igual le aplica las tasas impositivas de 8, 14, 17, 20 y 30? La aplicación de este informe, no es la aplicación de este informe, es lo que señala la decisión 578, principio de no discriminación, solamente para las rentas dependientes. Si estamos pagando por rentas independientes, esto no funciona. Esto no funciona. Esto, mejor dicho, en términos criollos, aplica para personal que va a estar en planilla. Ahora, y acá, por ejemplo, ya, perfecto. Todavía no, por ejemplo, hay que ver bien. Cuando, por ejemplo, y para adelantar un poquito, si no estoy en CAN, igual estoy con cualquier con cualquier ciudadano de cualquier país, por ejemplo, yo le abono, no sé, $2.000. Si estamos hablando de rentas dependientes, siempre voy a hacer la retención sobre el total. Sobre el total. Si yo abono rentas de forma independiente, previamente voy a tener que hacer la deducción del 20% y recién menos el 20% y después aplico la tasa impositiva que es el 30%, que voy a hacer una tasa efectiva de 24%. Cuando muchas veces vemos, y hemos visto en invoice, en documento del exterior, vemos una tasa de 24%. Y nosotros nos matamos, pero en la ley de impuesto a la renta no hay ninguna tasa del 24%. Es por previamente una tasa efectiva que hayamos de una renta neta y después calculamos el impuesto respectivo. Es igual, para renta de primera categoría, por ejemplo, ¿cuánto es la tasa del impuesto a la renta? ¿5? ¿Técnicamente 5? No. Es 6.25. Previamente hay una deducción ficticia que me ha establecido el legislador del 20%, de ahí aplico el 6.25, que en términos criollos, en términos sencillos, 5%, tanto chamullo. Acá es similar, por ejemplo, cuando abono rentas de forma independiente, voy a tener que hacer una tasa efectiva, si usted no quiere hacer el problema, 24%. ¿Cómo lo hayan? Previamente una deducción del 20% y después aplican la tasa impositiva del 30%. Hay que recordar que las tasas del impuesto de la renta para personas naturales están establecidas en el artículo 54 de la Ley de Impuesto de la Renta. Para personas jurídicas o para empresas, las tasas de retención están establecidas en el artículo 56. Y ahí vamos a ir encontrando. Y gracias por ahí porque podemos ir comentando más. Igual, por favor, si por ahí estamos todavía en la parte introductoria, sujeto domiciliado, no domiciliado, si tuvieran igual alguna consulta, alguna particularidad, con toda confianza, señores, aquí hay casuísticas y casuísticas que no vamos a ir viendo. Pero antes de cerrar esto, para cerrar acá creo. Ya, no, eso está después, pero retrocede entonces. Vamos a retroceder porque hay una particularidad. Entonces no se ha quedado acá, digamos, la persona del exterior, cualquier ciudadano del extranjero que cumple el plazo de permanencia de 183 días en el país, más de 183 días, se considera sujeto domiciliado. ¿Quiénes más son sujetos domiciliados? Lógicamente las personas jurídicas constituidas acá en el país. Y aquí también viene una particularidad. ¿Quiénes más son sujetos domiciliados para efectos tributarios, para efectos del impuesto a la renta? Sucursales, agencias o EPs. Por ahí vamos a escuchar siempre la palabra, el término EP, es establecimiento permanente. Y esa palabra lo vamos a leer seguido en el tema cuando leamos los convenios, ahí vamos a poner la palabra establecimiento permanente. De personas no domiciliadas. ¿Ok? Perfecto. Y partimos, por ejemplo, la diferenciación. ¿Será lo mismo hablar de una sucursal que una filial o subsidiaria? Porque ahí muchas veces nos podemos confundir. Ya algunos, las personas que están en la cancha lo dominan a la perfección, pero vale la pena igual repetirlo. ¿Será lo mismo
hablar de una sucursal que una filial o subsidiaria? Porque acá la ley de impuesto a la renta los ha considerado como sujetos domiciliados sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas del exterior, constituidas en el país. Sucursales, cuando digamos yo empresa acá en el país, por ejemplo, esta empresa por acá puede poner su tiendita al frente. Una sucursal, como cualquier establecimiento, depósito, en términos sencillos. Okay. Muy distinto es que, por ejemplo, esta es una empresa grande y quiere aperturar una empresa, por ejemplo, en Arequipa, en el país de Arequipa. Entonces, crea una empresa con capital social, es otra empresa. Se desliga de la empresa principal, la casa matriz. Ahí estamos hablando de una filial o una subsidiaria. Muy distinto que solamente que, digamos, la sucursal yo quiera, digamos, solamente poner mi tiendita, un brazo extendido, por ahí como lo dicen siempre. Ok, perfecto. Aquí la norma me habla de la sucursal. Perfecto. Y ustedes han revisado, por ejemplo, cuando ustedes revisan siempre, digamos, en la ficha RUC, o algunas personas que, por ejemplo, hacen la validación correspondiente de las facturas, y me dice, por ejemplo, Adidas sucursal del Perú. Adidas, como ejemplo, Adidas sucursal del Perú. Y en empresas que van a encontrar ahí, cuando ustedes ven en la ficha RUC. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos hablando de una sucursal de una empresa del exterior. Perfecto. O del extranjero, como lo quieran llamar. Aquí hay un tratamiento diferencial. ¿Por qué? Si es un sujeto domiciliado, y sabemos que el sujeto domiciliado tributa por su renta de cualquier parte del mundo, yo me pregunto, ¿qué pasa si esa sucursal, creo que está acá, uy, me pasé, acá. ¿Qué pasa si la sucursal acá, comienza a hacer préstamos al exterior, a cualquier parte del mundo, a una empresa? Le presta, por ejemplo, $1 millón. $1 millón. Me acaba el plumón. $1 millón. Perfecto. Y le va a redituar intereses. Asumamos que, por ejemplo, le reditúa, no sé, $100.000 en el año. Pregunta, y aquí es muy importante hacer una distinción. ¿Qué es renta de fuente peruana y qué es renta de fuente extranjera? Porque ustedes han visto, por ejemplo, sucursal con matriz se comienzan a prestar. Comienzan a emitir facturas, muchas veces estoy pagando mucho impuesto en el Perú, comienzan a emitir los invoices. Matriz a la sucursal. Pero vamos a ver cuáles son los problemas, ¿ya? Si por ahí me alcanza, por favor, un plumón, por ahí pues se va a acabar. Creo que muy... Acá. Entonces, ahí nosotros vamos a tener un problema, no mejor dicho, hay un temita. ¿Por qué? Hemos dicho que la sucursal solamente tributa por su renta de fuente peruana. ¿Y qué pasa cuando yo presto al exterior y me reditúan intereses? Primero, esos intereses que vienen del exterior, ¿son renta de fuente peruana? Gracias, muchas gracias. Gracias, Cali, gracias. ¿Son renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera? Los intereses que vienen... Yo, sucursal Perú, estoy prestando hacia el exterior, perfectamente. No sea una empresa XYZ, en cualquier parte del mundo que ustedes quieran ubicarlo. Y esa empresa, lógicamente, me va a redituar intereses al final del año, trimestral, bimestral, perfecto. Entonces, cuando me reditúe intereses, cuando me devuelvan los intereses, va a llegar a la sucursal peruana, perfecto. Primero, ¿esa es una renta de fuente peruana? Los intereses que vienen del exterior. ¿Renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera? Peruana, extranjera, ¿quién da más? Es extranjera, porque su origen, su fondo, la utilización del mismo viene del exterior. Entonces, renta de fuente extranjera. Estos $100.000, ustedes los sujetarían a gravamen, los sujetarían a imposición tributaria en el país o no. Pero recuerde, la regla, hemos dicho, que solamente las sucursales solamente tributan por rentas de fuente peruana. Entonces, si es renta de fuente extranjera, ¿qué hago? ¿Me lo guardo en el bolsillo? ¿Qué hago? Y es una anomalía de la distinción de la sucursal, porque entre comillas, la sucursal solamente, entre comillas, debería generar rentas en el país, pero el problema viene cuando tengo rentas de fuente extranjera, la ley del impuesto a la renta no le alcanza imposición. Entonces ahí queda como vacío.
Y yo pregunto, si hablamos de código tributario, ¿esta sería una elusión, evasión, economía de opción? ¿Qué sería? Ahora, por ley peruana, yo soy inversionista y creo esta figura. Voy a creer perfectamente. Y así, solamente he mencionado el tema de intereses, porque hay diferentes rentas que pueden venir del exterior generada por la sucursal. Perfecto. Y esto no es que digamos un tema tal vez teórico, porque en la práctica siempre le hemos visto. Entonces ahí digamos, estoy en un doble juego de análisis, o usted lo llaman para asesorar, y le preguntan, tengo $100.000 generada por la sucursal, ¿debe pagar impuestos en el país o no? ¿Qué le diría? Producto de eso hay un honorario alto. Si sale bien, perfecto. Si no, nos cambia. Señores, la ley de impuesto a la renta no ha señalado esto. Entonces, por eso como digo, ¿es una ilusión? ¿Es una evasión? No, porque la ley no me lo prohíbe. ¿Ilusión? Pero ¿por qué ilusión? Yo todavía no estoy dando la respuesta. Nada me lo impide. ¿Economía de opción? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora, yo me pregunto, ya, ok, perfecto, sea ilusión o economía de opción. Me pongo del otro bando, soy la SUNAT, soy el ente administrador, soy el ente fiscalizador. Esta forma, entre comillas, de planificación tributaria, lo puedo atacar tal vez por la norma octava, por la norma 16, ¿me alcanzaría? Porque así como estos, de ahí vamos a ir hablando, hay diversas figuras impositivas que para sacarle la vuelta al fisco de cualquier país están. Mira, ahí tenemos ahí, siempre en los diarios vemos de futbolistas, no paga impuestos. En España, los dos futbolistas más reconocidos. Tenistas, empresas, por ejemplo, empresa grande, Google, Facebook, Starbucks, Uber incluso tiene problema, que vamos a pedir después nuestro taxi para que nos lleve, también por ejemplo STM, y así muchas figuras impositivas que es muchas veces un sacavuelta a la norma. No solamente en el Perú, esto no es ok. Entonces acá, digamos, para mí, en mi opinión, esto es válido, es economía de opción, aunque podría ser discutido, digamos, a pesar que es norma, bueno, esto está suspendido, norma octava me podría decir, pero en realidad si todo es lícito, todo está, digamos, dentro, es normal, ahí no estoy escondiendo nada, el tema, los fondos me vienen de allá, comienza a figurar eso, perfectamente, no me pone a discutir eso. Lo que ya, ahora, si ustedes son desde el otro punto de vista, se ponen en cabeza de la legislación de la SUNAT, ¿qué tendrían que decir? Recoger esto en el cuerpo legal, colocarlo en la ley del impuesto a la renta, que también debería incluirse en las rentas de fuente extranjera cuando las sucursales generen propiamente renta de fuente extranjera. Hoy no lo hay, una forma de planificación. Tal vez usted va a decir planificación tributaria agresivas, podría ser, pero acá nada me lo impide. Es solamente un ejemplo. Y ese es uno. Ahora ahí surge otro tema. Como le señalaba, hay muchas operaciones entre la matriz y la sucursal. Estamos hablando siempre de la matriz de afuera, del exterior, y la sucursal peruana. Perfecto. Y muchas veces hay operaciones entre ellos. Por ejemplo, servicios intragrupos, servicios compartidos, por costos administrativos, servicios financieros, servicios administrativos y N operaciones. Y yo me pregunto, ok, ¿puede celebrar contratos la matriz con la sucursal? Acá tengo la matriz. Y acá está la sucursal, Perú, y vamos a poner España. A la vez por aquí estamos hablando un poquito de planificación. Porque yo no lo comento en la teoría porque eso, como le digo, siempre hemos tenido la suerte de verlo en la práctica. Entonces hay que preguntarnos, ¿está bien? ¿Qué pasa si después el fisco me revisa, me va a acotar? ¿Cuál va a ser la solución o la posición? Y aquí, por ejemplo, ¿puedo celebrar operaciones entre matriz y sucursal? ¿Ustedes qué dirían? Es sucursal, no es subsidiaria, no es filial. Filial es una empresa distinta, subsidiaria es una empresa distinta. Aquí estamos hablando de la sucursal, como la tiendita, por ahí el establecimiento, por ahí que genere. ¿Puedo establecerlo? ¿Qué me ha dicho la administración tributaria? Pero primero, para celebrar un contrato, obligaciones, ¿cuántas partes tienen que ver? La doctora especialista. 2 partes. Pregunta, ¿aquí sucursal y matriz no son 2 partes o es un solo ente? Es un solo ente. ¿Y por qué hablamos? Y te dice contrato de prestación, matriz, sucursal.
No sé si ya por ahí me voy dejando entender. ¿Cómo voy a poder celebrar un contrato si yo soy el mismo? Es decir, yo no me voy a decir, yo me vendo a mí mismo.